¿Hasta qué punto es razonable tener expectativas con los candidatos que votamos? Pues mira, depende de lo que les exijas a los candidatos a los que votas. Si tú vas y dices, mira, nosotros sí vamos a votar por ti, pero tienes que hacer esto y esto y esto y te vamos a estar vigilando. Y vamos a estar viendo cómo te comportas y qué votas cuando estás en el Congreso. A ver, si se propone esto, ¿tú vas a votar eso? No, yo no. Vale, fírmamelo aquí. Y vamos a exigirte como sociedad participativa que respondas a los compromisos que representa el que votemos por ti. Pero por un lado nos dicen, mira, tú vote ya, con eso ya lo resolvimos todo. La democracia es que votes. No, no es eso. La democracia es mucho más profunda que eso. Y luego mucha gente dice, yo ya voté. Háganse un lío ustedes. Esto es asunto de ustedes, no mío. Yo ya voté. Cuando es esta actitud, no debes tener ninguna expectativa. Porque además los que se van a presentar como candidatos les das igual. Pero si te vuelves una sociedad participativa exigente, que requiera transparencia, que vigile, que supervise y que denuncie a sus políticos, vas a hacer que se metan de candidatos aquellos que por lo menos tienen cierta expectativa de cumplir con las necesidades que tienen las personas que les votan. Son dos formas de democracia. Y son fundamentalmente responsabilidad nuestra como ciudadanos. Aunque evidentemente hay una gran responsabilidad por parte de los gobiernos que favorecen una democracia meramente simbólica.